¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como lo adelantaba Federico, recibimos al economista Ignacio Munyo para hacer, entre otras cosas, un balance de este año 2015, año que se va. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Buen día, Nicolás. Un gusto estar acá. Bueno, a ver, antes de empezar el balance, hay algunas situaciones coyunturales que todavía se están desarrollando y que en realidad a todos nos tienen muy preocupados. Por ejemplo, el tema de las inundaciones. Desde el punto de vista de la economía, ¿cuánto puede impactar un fenómeno de estas características con casi 20.000 desplazados, evacuados entre los registrados y no registrados, con pérdidas en el sector agropecuario? Ayer en Telenoche salía el sector arrocero diciendo que mínimo unos 10 millones de dólares de pérdidas. ¿Cuánto impacta esto en las finanzas públicas? El impacto en las finanzas públicas es realmente mínimo comparado con lo que es el impacto personal en las familias que están sufriendo estas calamidades. Esa es la realidad. O sea, no estamos hablando de una magnitud que tenga algún impacto significativo sobre el Estado. Son situaciones sumamente complicadas y duras, pero nuestro entender no amerita hacer un balance a nivel macro, global. Ni siquiera por la afectación, por ejemplo, lo que puede llegar a ser caminería, bueno, este tema de los arroceros, las viviendas, ¿no? En Artigas se habla de 1.300 viviendas totalmente destruidas. Sí, o sea, son situaciones, repito, complejas, difíciles, se le suman a una situación de la caminería que ya está en crisis, es un granito más de arena que se agrega, a la situación del agro también complicada este año. Básicamente lo que hace es poner una frutilla a una torta de un año complicado, claro, y cierra de la peor forma, diría, fundamentalmente en el litoral y en el norte del país. Y en cuanto a números gruesos, la situación de ANCAP, ¿esto sí puede impactar en el déficit fiscal? La situación de ANCAP está impactando en el déficit fiscal durante todo el año. De hecho, si ANCAP hubiera ajustado el precio de los combustibles como se debería haber hecho respetando la paramétrica original, no la del año, la de enero de este año, que ya incorporó las ineficiencias operativas, hoy tendríamos un déficit fiscal casi un punto del PBI superior al que tenemos. O sea, la ANCAP ha tenido encubiertamente, aquí se puede ver de dos formas. O sea, a mí me gusta decirlo que ya se ha capitalizado, la capitalización que se está votando ahora en el Parlamento, ya se hizo una primera etapa en las estaciones de servicio durante todo el año por parte de las personas que iban a cargar combustible. Esa es una forma de verlo. La otra es una que contribuyeron a las arcas del Estado para que el déficit fiscal esté en las magnitudes actuales y no esté incluso en una situación peor. Claro. Por lo tanto, sí, ANCAP es un tema que está condicionando no solo las finanzas públicas, sino todo el manejo macroeconómico del país. ¿Y se puede calcular aproximadamente cuánto hemos capitalizado nosotros los que cargamos combustible, la gente en general, a ANCAP en este año 2015? Según nuestros cálculos, anda en el entorno de los 500 millones de dólares, un punto del PBI, o sea, es una magnitud muy importante. Dado que la capitalización a través del Parlamento, la que se está votando en estos días, ayer y hoy, es del entorno de los 600 millones, 620 millones, más los 250 de un préstamo de la CAF, se le suman estos 500, estamos hablando de una magnitud inimaginable para el Uruguay. Para que la gente se haga una idea, para la gente que está ahora en la casa, esta magnitud es incluso superior al monto del escándalo de Petrobras en Brasil, que repercutió y golpeó en todas partes del mundo. Si uno mide bien los números que ves con respecto al tamaño de la economía, los millones de dólares de ANCAP son mayores que los billones de dólares de Petrobras con relación al PBI, con relación al PBI de Brasil y el de Uruguay. Es una situación sumamente complicada y para la cual lamentablemente estamos perdiendo una segunda oportunidad para buscar cambio de fondo. ¿En qué sentido? Que tuvimos una primera oportunidad que fue en la ley de presupuesto, de introducir cambios en las empresas públicas con miras al futuro, porque más allá de mirar culpables, de querer echar culpas, que las hay y que es bueno que la gente sea responsable por sus actos, nosotros queremos mucho más fructífero que se tomen medidas para evitar que lo que pasó ahora en ANCAP se vuelva a repetir. ¿Y cómo hacer para que se...? Bueno, en la ley de presupuesto originalmente había una intención de buscar firmas de compromiso de gestión entre la OPP y los entes.
Eso pasó luego de pasar por diputado y por senado a ser algo voluntario. La intención del Ejecutivo era que fuera obligatorio, pasó a ser voluntario. Por lo tanto, ahora quedó una voluntad de firmar un compromiso de gestión. Inicialmente, la intención era más fuerte y nosotros pensamos, hicimos un trabajo al respecto, analizamos la situación a fondo, que lo que realmente aquí tenemos que hacer un cambio importante es en el gobierno de las empresas públicas. ¿Cómo está organizado el gobierno? Se llama gobierno corporativo de las empresas públicas. Aquí hay una enorme literatura internacional al respecto. Lo primero que demuestra es que importa, o sea, cómo se organiza el directorio, los gerentes y su relación con los dueños de la empresa, en este caso los ciudadanos o el Poder Ejecutivo, tiene impacto directo en los resultados. Claro, ahora ahí se mete en un tema interesante, ¿no? Yo esto lo he discutido con varios amigos, muchos de ellos economistas también, y generalmente llegamos al mismo punto. Es difícil encontrar gente exitosa en el ámbito privado, por ejemplo, que esté dispuesto con los sueldos que se pagan a los directorios de las empresas públicas, a los presidentes, pero también a los integrantes del directorio, que estén dispuestos a dejar su actividad privada para volcarse a la función pública. Es decir, allí hay un cuello de botella. A usted seguramente si le ofrecieran ser presidente o vicepresidente del Banco de la República no le serviría económicamente. Debería estar dispuesto a resignar muy buena parte de sus ingresos para volcarse a la función pública. Y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Eso es un punto relevante y pasa en gran parte de los países del mundo, no es algo exclusivo del Uruguay. Aquellas personas que tienen vocación por el servicio público están en general dispuestos a sacrificar ingresos económicos para servir a la patria. Eso es normal y eso pasa. El problema que tenemos en Uruguay, y es raro, porque estuvimos hace poco en Chile en una conferencia al respecto hablando con colegas chilenos, colombianos y peruanos, no pueden entender cómo el sistema de gobierno de las empresas públicas uruguayas no se ha adaptado a los nuevos tiempos. Esto es un gobierno de los años 50, 1950. Hoy el gobierno de las empresas públicas tiene una forma diferente de organizarse. Tenemos un serio problema aquí. Y repito, tuvimos la oportunidad del presupuesto, perdimos una nueva oportunidad ahora con la ley de capitalización de ANCAP, porque se necesita una ley aprobada por el Parlamento para cambiar el gobierno de las empresas públicas. Nosotros estamos pensando en que tiene que haber un órgano público, diferente a el directorio de cada una de las empresas, que nuclee los derechos de propiedad de las empresas, que haga las veces de dueño. Porque el problema del fondo es muy simple aquí. Como las empresas no tienen dueño, nadie cuida por el futuro de las empresas públicas y lo único que se hace es, cada director tiene intereses en el corto plazo para cumplir con la mejor gestión. ¿Y ese no debería ser el rol de la OPP? El rol de la OPP, en teoría, está establecido por la Constitución de controlar a las empresas públicas y de hecho se hace, pero no tiene la potestad legal para ejercer ese control de forma efectiva, le falta fuerza. Por eso se quería en parte hacer firmar compromisos de gestión obligatorios, pero no se pudo introducir en la ley de presupuesto. Pero esto va mucho más allá. Nosotros pensamos que tiene que haber una institución, tal vez sí sea la OPP, pero se necesita por ley asignar a la OPP los derechos de propiedad de UTE, de ANCAP, de OCE, de Antel, y que sea la OPP, no el presidente de la República, el que nombra y destituye a los directores de las empresas públicas sin que esto signifique un hecho político como es hoy. Hoy, luego de la capitalización que estamos teniendo, que se mantengan los directores de ANCAP, solo se explica porque destituirlos genera un hecho tremendamente importante en materia política. Y eso es un problema, porque hoy el futuro de las empresas del país depende de aspectos políticos y no técnicos. Desde su visión, ¿es entendible cuál es la explicación que se puede llegar a encontrar para que ANCAP, que mueve 4.000 millones de dólares por año, no tenga un gerente financiero? Eso fue una reestructura que se hizo unos años atrás, que se buscó generar una suerte de equipo gerencial conjunto, se sacó la existencia de un gerente financiero que estaba hace unos años. Es difícil de entender, la verdad, o sea, yo hoy no lo puedo comprender, es la realidad. En su momento debe haber habido una lógica para hacer esta reestructura. Lo cierto es que pasaron los años, los problemas financieros ya hace tiempo que están, porque recordemos que al principio, antes de la comisión investigadora, el discurso oficial era que el problema era los problemas de tipo de cambio que había tenido ANCAP y eso es lo que había generado las deudas. Era un problema sumamente financiero, específico financiero. Bueno, eso hace años que estamos hablando y ha pasado mucho tiempo y no tenemos gerente financiero en ANCAP, ¿no? Yo hablé con un jerarca del gobierno anterior que no está en y me decía, nadie va a querer agarrar de gerente financiero a ANCAP.
porque se va a encontrar con un panorama que realmente es complicado. Por esto que conversábamos también, ¿no? Exponerse en la función pública siendo alguien reconocido, alguien con expertise en el sector privado, no es para cualquiera, no es fácil encontrar a esa persona dispuesta a ser gerente financiero en una empresa con la situación que tiene ANCAP en el día de hoy. Bueno, eso hay que verlo. O sea, a las personas les gusta asumir riesgos y asumir responsabilidades en situaciones críticas, y yo estoy seguro que existiría la persona dispuesta a asumir y evitar que se hunda este barco que es tan importante para los uruguayos como es ANCAP. Si hubiera que resumir el año 2015 para la economía uruguaya, ¿cómo lo define? Como un año muy complejo, en primer lugar porque la actividad económica hoy está por debajo de lo que estaba a fin del año pasado. Si bien técnicamente no entramos en recesión, el volumen de producción que se hace en el Uruguay hoy está por debajo de lo que se producía hace un año atrás, incluso por debajo de lo que se producía en marzo de este año. O sea, estamos en una situación de estancamiento, diría. La economía está planchada. Esta situación que hoy se refleja ya en las cifras, hace tiempo que se siente en la calle, la sensación generalizada es que la economía no está creciendo. Esto se está complementando, obviamente, con algunas consecuencias naturales, que es un aumento del desempleo, el mercado de trabajo está débil, es difícil ya conseguir un buen empleo. La situación no es sencilla, también no es sencilla porque los motores del crecimiento que se fueron agotando a lo largo de este año, fundamentalmente el consumo interno, que era lo que venía sosteniendo, no tiene buenas perspectivas para el año próximo. Yo no veo, de acuerdo a los indicadores, por ejemplo, el crédito está cayendo, por ejemplo, el salario real está cayendo. No encuentro indicadores que puedan sustentar una recuperación fuerte del consumo interno para impulsar el crecimiento. Ni siquiera en el segundo semestre. Algunos analistas coinciden que quizás el primer semestre de 2016 va a ser complicado, pero podríamos llegar a repechar en el segundo semestre. Yo hoy no tengo elementos para decir que haya mejores perspectivas significativas para el segundo semestre. Yo creo que va a ser un año complicado. Todavía nuestros modelos de proyección no hablan de una caída del PBI, hablan de una leve suba del PBI el año que viene, todavía un cierto crecimiento, pero bastante lejos que lo que proyecta el gobierno en la ley de presupuesto de 2,5%. Nosotros estamos pensando en un crecimiento por debajo del 1% para el año que viene. Y obviamente esto va a depender de cómo se materializa la salida o la crisis, continúa la crisis en Brasil, porque hoy en día es muy difícil anticipar qué va a pasar. Todos los meses, todas las semanas, cuando se conocen nuevas proyecciones de crecimiento en Brasil, son para el mismo lado, para abajo. Y estamos hablando de los peores 2 años, desde que se conocen cifras de crecimiento en Brasil. Estamos hablando de lo peor después de la crisis del 29, o sea, la situación actual en Brasil. Por lo tanto, hay mucha incertidumbre en la región, pero hay algunas noticias no tan malas del contexto internacional. La que tuvimos ahora en diciembre, que es que la suba de la tasa de interés en Estados Unidos, que ya comenzó, no ha generado repercusiones financieras internacionales, y así de la mano de la suba que tuvimos este mes, vino una reducción de la trayectoria futura de la tasa de interés. Eso pasó un poco desapercibido, pero para nosotros es lo más importante. ¿Por qué? Porque se estaba descontado que iba a subir, pero lo que pasó ahora en diciembre fue que se anticipó una suba más gradual todavía de la que se pensaba. Para que se hagan una idea, para el 2020 se espera que la tasa en Estados Unidos esté por debajo del 4%, que son tasas históricamente muy bajas. Por lo tanto, tenemos para los próximos años un panorama financiero internacional que no tiene nada que ver con episodios pasados, entonces puede compensar en algún sentido el panorama complicado de Brasil. ¿Por qué? Bueno, porque el acceso al financiamiento, y esta ha sido, a nuestro entender, la mejor noticia que hemos tenido en este año que está terminando. Uruguay tiene acceso al financiamiento externo a tasas muy bajas. Uruguay colocó deuda en octubre, 1.700 millones de dólares a una tasa de 4,25%. Solo 2% por encima de Estados Unidos. En un contexto donde Brasil se está hundiendo, que Uruguay pueda divorciarse de Brasil, que pueda diferenciarse en los mercados y tener acceso a un crédito tan barato, es una muy buena noticia para el país. ¿Y Argentina es una buena noticia los primeros anuncios de Macri o como algunos también analistas ven, no todo es tan reluciente para nuestro país? La situación de Argentina
Es complicada. Lo que ha tenido este gobierno ha generado un shock de confianza positivo porque ha tomado medidas urgentes y exitosas. Por ejemplo, la salida del cepo cambiario, que fue muy exitosa, por lo menos hasta el momento, que ha logrado converger al tipo de cambio que se esperaba por parte de los que tomaron la decisión, o sea, por debajo de los 14 pesos argentinos. También ha liberado las exportaciones, las importaciones. De hecho, la serie de medidas que ha tomado ya estaban incorporadas en algún sentido en los indicadores de confianza en Argentina. Argentina ya hace meses que tiene los niveles de confianza del consumidor más elevados de los últimos años. En una situación de complejidad, porque Brasil también afecta a Argentina. El hecho de tener elecciones generó un ambiente de confianza y un impulso a la actividad económica que es muy distinto a los países como Uruguay o como Brasil, donde tienen elecciones recién dentro de 3 o 4 años. Entonces, el aspecto político también es relevante aquí, es muy relevante porque en un mismo contexto económico, si las expectativas a que se tomen medidas se pueden internalizar, afecta las decisiones económicas, por ejemplo, la inversión y el consumo. Ahora, eso en cuanto a las expectativas. Ahora, después de las medidas, las primeras medidas que tomó Macri, de sinceramiento de la economía, de asumir un montón de cosas que, la verdad, parecían, por lo menos visto de acá, casi que un sinsentido. Pero eso, ¿cómo puede llegar a repercutir en lo práctico en Uruguay, en el 2016? El sector exportador obviamente se ve beneficiado. El problema es que el sector exportador de Uruguay hacia Argentina es muy pequeño. Era 20% de las exportaciones en Uruguay que iban a Argentina en el año 98, en el año 2000. Hoy es menos del 5%. Por lo tanto, ese sector que se va a beneficiar es muy pequeño, no va a mover la aguja de la economía uruguaya. El sector turismo en el primer trimestre del 2016 sí puede tener algún impacto positivo, aunque habrá que verlo si se concreta. Ese sí que es el más relevante impacto que tiene Argentina sobre Uruguay, porque recordemos, la gente muchas veces pierde perspectiva, pero el turismo es el principal sector exportador del Uruguay cuando uno considera la torta completa de bienes y servicios, por encima de la soja, por encima de la carne. Al país entran más dólares por turismo que por cualquier tipo de bien que se pueda exportar al exterior. Ese sector, históricamente, el 70% de los ingresos de turistas vienen de Argentina. Por lo tanto, por ese lado pueden haber buenas perspectivas para los próximos meses. Ahora, la preocupación que genera la Argentina y esta serie de medidas a favor de mayor flexibilidad y en algún sentido, medidas amigables para los inversores, preocupan a que Uruguay pueda tener una salida de inversiones que, al ver más atractivo a Argentina, se vayan para el país. Esto es generalizada la preocupación que existe en el Uruguay, porque todos sabemos que Uruguay se benefició mucho fundamentalmente en el agro por la Argentina. Bueno, aquí, aquella frase de que el mejor ministro de ganadería del Uruguay fue Kirchner existía. Existía. Aquí lo único que podemos hacer nosotros es redoblar esfuerzos para ser más atractivos para la inversión extranjera directa, porque ha sido, y esto es muy importante, Nicolás, que la gente lo tenga claro, la inversión extranjera ha sido el motor de crecimiento del Uruguay en la última década, y todo lo que hagamos para fomentar la inversión extranjera, como por ejemplo seguir manteniendo regímenes especiales de tributación, mejorar incluso la ley de inversiones, como se ha hecho en los últimos meses para fomentar la inversión en el año 2016, son lo mejor que podemos hoy hacer para que las inversiones sigan mirando al país con atención, cuando ahora surgen competidores directos, porque Argentina no solo nos va a sacar parte de las inversiones de los argentinos en Uruguay, sino que va a entrar a competir con nosotros, con inversores del resto del mundo que ahora están mirando con atención no solo Uruguay, sino también la Argentina. Ignacio Muyo, un gusto como siempre y nos volveremos a reencontrar el próximo año. Muchas gracias, Nicolás. Felicidades. Y feliz año para todos. La pausa y seguimos con muchas más noticias.